espero que las conversaciones en grupo hayan estado emocionantes y nutritivas para la discusión. Yo creo que todos pudimos vivir una experiencia que es difícil a veces encontrar en este tipo de instancias. Ahora la idea es que podamos, desde cada uno de los grupos que se formaron, alguna persona que esté interesada poder dar como algunas ideas, fuerzas de las que se hablaron para poder generar al final una síntesis grande de lo que conversamos, y al final les voy a tener una pregunta también una pregunta general para poder terminar, para poder cerrar un poco esta jornada. Así que no sé quién quiere partir, dejamos abierta la palabra, algún representante o alguna representante de algún grupo. Ale, ¿podrías repetir de nuevo la pregunta para que se acuerde? Es que eran varias preguntas sintetizadas, así que las preguntas eran primero podemos conversar sobre el reconocimiento de la enfermería, sobre lo que discutieron respecto al reconocimiento de la enfermería, si existe este reconocimiento, en qué áreas podemos trabajar para que exista este reconocimiento, si hay un verdadero interés de que nos reconozcan o cómo ha sido el reconocimiento durante la pandemia. Uh-huh. Bueno, en mi grupo de conversación estuvo compuesto por la profe Flora, por la Dani, la Josefina, que no habló mucho, pero igual estuvo ahí, y la Ivania. Y claro, bueno, como primero pensamos que durante la pandemia en realidad el reconocimiento de enfermería ha sido casi nulo. Ya con el solo hecho de que no estemos en las mesas de decisiones ya nos da a entender algo, pero sí que paralelamente hay muchos aplausos, pero poco reconocimiento. Ya encontramos que hay poco esfuerzo respecto al aporte en los recursos humanos hacia enfermería, y que en realidad son intervenciones que no requieren grandes inversiones, sino que son casi que cosas muy mínimas. ¿Ya? También creemos que existe una pérdida de reconocimiento desde los gremios, ya como por ejemplo el Colegio de Enfermería, y que también se han dividido un poco las agrupaciones, pero sin embargo que en este último tiempo hemos notado que existe como una renovación de energías, por así decirlo, en el cual se ha notado que el Colegio de Enfermería igual ha tomado un poco más de fuerza en este último tiempo, ¿ya? Y respecto a nuestra participación en los temas de gobierno y todo eso, bueno, obviamente que sí, o sea, nuestro rol político tiene que estar ahí involucrado, y creemos que es clave la unidad de enfermería que se está formando ahora en el ministerio, y que es clave también apoyar a la enfermera que está a cargo de eso, y que también es clave que estemos en el manejo de la pandemia porque estamos ahí siempre, o sea, somos el profesional que está ahí al pie de la batalla, por así decirlo. Entonces, pero también se nos surgió la duda si es que realmente valdrá la pena estar en estas mesas de trabajo, ya que se ha sabido que, por ejemplo, el Colegio de Medicina ha estado en estas mesas, pero sin embargo también han habido disputas y discusiones con el gobierno y el Colegio de Medicina en que tampoco se valoriza mucho lo que ellos opinan, entonces como que ya ahí va un poco de la arrogancia que pueden tener las autoridades sobre si es que no, vulgarmente, si es que nos pescan o no nos pescan. Entonces, bueno. Y en el tema de cómo involucrarnos en el código sanitario, nosotros pensamos que ya es tiempo de ir renovando esto de la pelea de egos, y que ya pensar en lo que se lleva, que es el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, interprofesional, y sentarnos a conversar. O sea, lo que hablábamos es que enfermería es una de las pocas carreras que realmente podría perder algo, porque tenemos una profesión, tenemos una ciencia súper sentada, pero somos los que siempre nos sentimos más amenazadas ante los cambios. Entonces, ahí también va un poco de la mano quiénes son nuestros líderes, en el que dejemos esta pelea de ego y realmente nos sentemos a conversar sobre cuáles son las nuevas ideas, sobre cómo podemos hacer un trabajo en equipo, porque nadie en realidad trabaja solo, o sea, ninguna carrera en sí trabaja sola, y bueno, eso es como
nuestras ideas principales y que es súper importante seguir movilizándose, ir a las fuentes primarias a poder informarnos. ¿Qué más? Bueno, eso fueron principalmente como nuestras ideas, que en este momento lo que es importante es fortalecer el trabajo transdisciplinario, interprofesional, y dejar de lado ya las peleas de ego y tratar de llegar a un consenso. Eso fueron como las principales ideas. No sé si alguien más del equipo quiere decir algo, la profe Flora o la Dani. No, o sea, A mí me gustaría dije. agregar algo que me llamó la atención y me gustó mucho que salió en el grupo, y que se habló también del equipo de enfermería completo, que son las técnicos de nivel superior, las auxiliares de enfermería. Y que también se reflexionó respecto de que no pueden estar divididos esos dos estamentos, por así decirlo. Esos dos estamentos tienen que estar unidos, tienen que estar conversando, tienen que estar sus luchas quizás también compartiéndolas, porque son parte de un equipo. O sea, y quizás el trabajo menos dignificado es precisamente el de los auxiliares de enfermería, el de los técnicos de enfermería. Eso lo encontré muy, muy llamativo, además de que me dio la impresión que pareciera que lo están conversando en las mesas también de los estudiantes. Me dio la impresión, como que ha rondado algo de eso. Y eso sería algo muy, muy para mí progresista, por así decirlo, como vanguardista, porque son estamentos que muchas veces están en lucha y las consecuencias son dolorosas. Entonces, si se unen también, más para la suma. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más del mismo grupo o del otro grupo? Para ir comentando la otra idea fuerza. Mariel, ¿quién es el representante de tu grupo? No alcanzamos a elegir representante porque nos quedamos como en la última pregunta, pero yo fui anotando como todas las cositas, así que las puedo ir diciendo. Y si alguno de los chiquillos que estaban presentes quiere añadir algo, por favor, hagan. Con respecto a la primera y la tercera pregunta, como que se mezcló un poco, y es como del reconocimiento que se ha hablado, y va muy en la línea de lo que ya habían dicho, de que hay un bajo reconocimiento gubernamental. Se ha priorizado también mucho el reconocimiento a ciertas profesiones profesionales de la salud, en desmedro de las otras también, o a otros sectores, a otras instituciones, por ejemplo, la de Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas. Y no se ha reconocido la labor de los enfermeros y enfermeras, de todo el equipo de enfermería o todo el resto del equipo. También podríamos considerar kinesiólogos, matrones, etc. Y qué tipo, la profe Patti hizo como una contrapregunta de qué reconocimiento esperábamos, que me parece como súper relevante mencionarla, que este reconocimiento puede haber sido un reconocimiento monetario incluso, como por ejemplo, como si se lo olvidó a las Fuerzas Armadas y Carabineros, como a través de un bono, debido a las horas extras que han generado, no solamente en sus trabajos, sino que la exposición constante a la que estaban. Un reconocimiento verbal público y constante, e incluso algo tan básico como un reconocimiento de sus derechos de salud, debido a que muchos tuvieron problemas como para respetar sus licencias médicas u otras enfermedades, comorbilidades que las exponían aún más a este tipo de enfermedad. De que ahí fue algo súper, como una tensión súper grande. Y que se mencionó también que áreas de la enfermería podría ser un aporte al gobierno.
reforzar las áreas de prevención de enfermedades, que también tienen mucho relación a lo que se desprotegió de la atención primaria de salud durante la pandemia, como durante el pico de la pandemia, que estas mismas áreas de prevención se hagan desde las mismas sociedades civiles, por ejemplo, no sé, talleres o consejerías de cómo usar correctamente la mascarilla, que es algo que se vio muy bien, así como que todo el mundo decía, usa mascarilla, pero no enseñaban a ponerla bien o cuánto duraba, no había como información concreta sobre eso, sino como cosas que se iban mencionando de boca a boca. Con respecto al código sanitario, creo que va muy todo en la línea de fortalecer el trabajo interdisciplinario, que es algo que se está viendo ahora, de cómo nos duele un poco en el ego de enfermeras esto de sentirnos constantemente atacadas con respecto a nuestro código, que es algo que tenemos que analizar, y qué es lo que queremos lograr finalmente, si enaltecernos como enfermeres, o mejorar la salud del país, crear también el proceso constituyente que vamos a ver prontamente, asumiendo que desde ya que va a salir el apruebo, y en qué podemos atacar ese proceso constituyente y en qué otras partes podemos el sanitario como tal. Que era como, por ejemplo, terminar con un Estado subsidiario y cambiarlo a un Estado garante de derechos básicos, como el derecho a la salud, un derecho fundamental, y las necesidades mínimas que deben tener, no sé, pues los centros asistenciales con respecto a su población, pero todo como bien definido en un marco limitado para también saber qué es lo que podemos aportar. Y también se mencionó hacer un diagnóstico correcto de cómo está enfermería en este momento, que ha estado en constante cambio, entonces no podemos fiarnos de cómo era la enfermería hace 20, 30 años para hacerlo, sino que hay que hacer un análisis, un diagnóstico correcto en base a la actualidad de cómo se está viviendo la profesión hoy en día. Eso. No sé si alguien más del grupo quiere agregar algo a lo que mencioné. Felipe, Ignacia o la profe Patti, que están en el grupo. A mí me parece, para decir algo, me parece bastante como esto de cómo reconocernos, eso de qué reconocimiento queremos. Y a mí una de las cosas básicas que siempre me he cuestionado mucho es de que toda mi vida universitaria he escuchado que faltan enfermeras y enfermeros en los hospitales, pero también he escuchado toda mi vida universitaria que más de 5.000 estudiantes se egresan cada año. Entonces yo creo que ya desde ese punto, que ya reconozcan que en realidad faltan enfermeros y no solo nos quedemos en el dato, y reconocer también que hay muchos enfermeros egresados de muchas casas de estudio que están sin pega. Entonces ya solamente desde ese hecho de reconocer que, oye, mira, tenemos toda esta gente y todos estos cupos y ¿qué onda? Porque ya reconocer esa cosa tan mínima ya dignifica mucho nuestro trabajo. Eso. Sí. Nosotros en el tercer grupo, no sé si hay alguien del tercer grupo que quiera mencionarlo. Yo igual tengo algunos apuntes, así que podría dar la visión en general. En el reconocimiento se pensaba lo mismo, es casi lo mismo que han conversado ya, que existe esta imagen, este reconocimiento público, pero más que un reconocimiento es como una visibilización, un poco como del rol de la enfermería, donde nos juntamos afuera de los servicios de salud a darnos aplausos y prender las sirenas de los autos y lo que sea, y pasamos comerciales de Feliz Día de la Enfermera en los canales y ahí queda finalmente el reconocimiento en la sociedad. Y justamente también hicimos un poco la pregunta que hacía la profe Patti, que al final decíamos, nosotros no queremos ese tipo de reconocimiento al final, no queremos ir caminando por la calle y que la gente nos haga reverencia, no queremos sentirnos héroes tampoco. Eso yo creo que también se criticó mucho al final, claro, que había una visualización un poco de los héroes de la pandemia al final,
y eso merma también en la visión de la sociedad, y la sociedad cree que los enfermeros y las enfermeras somos realmente héroes, que no vamos que no vamos a almorzar, que no paramos, que podemos estar 50 horas parados en el mismo turno, que tenemos que trabajar por la pandemia a como dé lugar, todas las personas que estudian enfermería, porque somos las únicas personas que pueden levantar el país al final, y es prácticamente nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y esa visión tampoco nos hace juicio al final también. Entonces, entonces el reconocimiento se tiene que ir como en otro sentido, porque la enfermera se dedica mucho a hacer cosas durante su trabajo, hace y hace, pero nos falta vincularnos entre nosotros como dentro de la universidad, por ejemplo, dentro de los gremios entre gremios, hospitales con hospitales, servicios con servicios entre los mismos hospitales también. Y para eso es necesario a veces tener esta visión política y participar de procesos políticos que sean importantes y que ya estén instaurados. Por ejemplo, se hablaba de las paralizaciones, que a veces hay paralizaciones de enfermería y las enfermeras no paralizan porque tenemos esta visión de primar la seguridad de los pacientes y no dejar los servicios abandonados. Entonces, si no paralizamos al final, estamos dejando con el mismo sentido. Nosotros no vamos a paralizar y vamos a vivir nuestras condiciones, las condiciones que tenemos acá, porque lo hacemos todo por los pacientes y nos dejamos a nosotros hasta el final, o sea, para el final. Entonces, ahí discutimos un poco más respecto a eso, pero también nos fuimos al tiro al código sanitario, porque ¿qué reconocimiento al final queremos? Al final, esa era como la pregunta final. Y cómo obtenemos un reconocimiento sin generar que las discusiones del Código Sanitario, por ejemplo, se tornen como se tornaron algunas discusiones, por ejemplo, en el año 2018, que yo me acuerdo, con el tema como de las matronas, por ejemplo, etcétera, que al final terminábamos peleando entre quién era más azul y quién era más rojo, quién era más celeste, ahora quizá con los TENS, quién es más azul, qué cosa tenemos que hacer nosotros. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que en eso quedamos un poco como dentro en el grupo teníamos ese consenso de que no se trata del ego, como decía la Consu también. No se trata como de posicionarnos como qué hace cada uno al final. Todos hacemos lo que tenemos que hacer y entre todos nos vamos a complementar. Si bien nosotros podemos hacer cosas que hay otras carreras que hacen, esas carreras también pueden hacer cosas que nosotros hacemos. Lo importante es al final como tener delimitados los puntos centrales, y los puntos centrales son los más importantes porque la enfermería se considera también como un área transversal, y eso es lo que se quedó como contexto general. Nosotros somos un área transversal, entonces evidentemente vamos a chocar con otras carreras, evidentemente tenemos puntos de encuentro con otras carreras, y esos choques no tienen que ser choques de una forma negativa, tienen que ser choques positivos, choques de trabajo en equipo, puntos de encuentro donde nos juntamos con otras carreras y realmente trabajamos en conjunto por un bien mayor. Y se entiende que el factor de cambio más grande es el pregrado. Hay muchas enfermeras que ya están trabajando que quizá no tienen la oportunidad de discutir este tipo de cosas o de cambiar los paradigmas porque llevan trabajando muchos años bajo el mismo paradigma. Entonces nosotros como estudiantes de enfermería, más que nada como enfermeres en formación, tenemos esta oportunidad de poder ser como este factor de cambio, por lo menos del paradigma, para poder salir teniendo otra visión y eventualmente haya como este recambio de pensamiento. Y ahí también salió esta idea que salió dentro del panel de la transversalización un poco del pregrado, porque nosotros tenemos MIM, por ejemplo, nos pasan cosas interdisciplinarias, pero hay otras universidades que no tienen ese tipo de instancia, entonces los enfermeros de quizá de esta casa de estudio pueden salir pensando más transversal y más interdisciplinario, y otros enfermeros de otras casas de estudios que no lo van a salir así, y otros que van a salir mejor que nosotros probablemente. Entonces ahí también tenemos que trabajar. Eso, eran como los puntos como más centrales de nuestra discusión. No sé si hay alguien del grupo que quiera agregar algo más respecto a... Yo en realidad reforzar un poco el tema que tiene relación con el reconocimiento, y que, como bien lo mencionó Marco, hay una visualización súper importante de la enfermería. De hecho, yo creo que nunca me había sentido tan saludada el Día de la Enfermería por personas que no son del gremio ni que me conocen como tal. Pero no existe reconocimiento, no existe reconocimiento, y lamentablemente se ha creado dentro del imaginario colectivo esta concepción de héroes de la salud, que yo creo que le hace muy mal a la carrera y a todo el equipo de salud, porque lo único que hace es prolongar la precarización que el sistema de salud ya tiene, y que es
reventando a sus funcionarios a través de jornadas extensas, a través de turnos que son inagotables, a través de pocos recursos. ¿Ya? Y yo creo que eso hay que dejarlo súper en claro. Nosotros no somos héroes, somos personas como tal, ya con distintas necesidades que también necesitamos satisfacerlas dentro de nuestro día a día y que estamos trabajando dentro de una jornada súper extenuante y que muchas veces la institución no entrega las condiciones adecuadas para que podamos realizar nuestro trabajo bajo condiciones seguras. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el principal reconocimiento, que nosotros tengamos condiciones seguras de trabajo y condiciones que nos permitan nosotros entregar salud digna a las personas que lo requieren, ya, porque estamos trabajando este año con condiciones y sobre todo con dotaciones que son mínimas y con un sistema de salud que hasta antes de la pandemia ya estaba colapsado, ya, y que todos los años colapsa para la campaña de invierno y que los veranos también colapsa. Entonces, solamente lo que alcanzamos a ver ahora con la pandemia fue develar lo que ya existía, pero un poco más complejo y de manera permanente. Eso. Marcos, mira, yo quería dos cosas cortas. Uno, que es importante hablar de que seguimos en pandemia, porque tenemos como en el imaginario, y todo el rato ha estado como que la pandemia terminó, ¿no? No, la pandemia probablemente la vamos a tener 2 años. Digo esto porque es bien importante para los discursos, como uno habla hacia afuera, porque este proceso empieza y va a terminar, pero no ha terminado. Y esto puede volver a tener un rebrote y es importante, digamos, tenerlo claro. Creo yo que... Y lo segundo, en tema del reconocimiento, yo completamente con lo que dice la Jessica, y desde los gremios de la salud también se ha planteado, porque todos lo perciben más o menos igual. Yo estoy trabajando con los dirigentes de los gremios en un proyecto que estamos ahí de la salud, de los trabajadores de la salud. Y, por ejemplo, uno de los debates es que los reconocimientos muchas veces lo que se hace es monetario. Pero lo que uno hace cuando hace un reconocimiento monetario, lo que está haciendo es reconocer el daño que tiene y estáis pagando la enfermedad. O sea, no recuperas al personal que trabajó a presión durante 3 meses, 4 meses, de una manera brutal. Entonces los trabajadores lo que están pidiendo son vacaciones, porque eso permite recuperarse del desgaste. O sea, es mucho más humano desde el cuidado. Y yo quisiera rescatar algo que, no me acuerdo tu nombre, que dijo una de las estudiantes ahí, en relación a la dotación, en relación a la cantidad. O sea, esto no basta con que a mí me den vacaciones, que me contraten gente honorario y precaricen más el empleo, sino lo que hay que aquí es que hay que dimensionar de verdad cuántas son las enfermeras y enfermeros que se necesitan en este país. Le decía yo, hay comunas que no tienen enfermera. O sea, eso es una vulneración de derechos a cuidados profesionales de esa comunidad. Entonces, no es porque solo para que yo esté bien, sino también para que esa población reciba los cuidados que se merece, en oportunidad, en calidad, ¿me entiendes? O sea, es como cambiar también un poco la mirada, o sea, el reconocimiento social. Aspiramos a tener un buen sistema de salud. El sistema, yo no quiero tener una clínica Las Condes, yo quiero tener 1000 consultorios de CEFAM y mucho más, y un sistema público fortalecido, donde todo donde hay equidad de verdad, pero no quiero una clínica Las Condes y con una biomedicalización espantosa, ¿no? O sea, la mortalidad, ¿cuál es el resultado de la pandemia? ¿Dónde ha muerto más gente en este país? Aunque le ponga la clínica Las Condes a La Pintana, se va a morir más gente en Puente Alto y La Pintana. Podíamos tener todos los enfermos que enfermaron de COVID. El problema era que no se debían haber enfermado, ninguno. La lógica debió haber sido cortar y la prevención, y ahí donde estaba enfermería no estuvo, porque a las enfermeras las tenían en el aeropuerto haciendo tickets de entrada. O sea, yo con eso no las descalifico, pero lo que necesitábamos que era educar, ir al territorio. Ese era un reconocimiento de verdad a lo que nosotros hacemos, a lo que sabemos hacer y que lo habríamos hecho. Digo porque de repente nos quedamos con la imagen solo del hospital, ¿no? Y yo creo que si hoy día, si nosotros hiciéramos un estudio de brecha
de brecha de recursos por región, por grado de vulnerabilidad, usando un montón, o sea, ese mismo diagnóstico que nos comentaba la Flora internacional lo aplicamos en Chile y bajamos y miramos lo que está ocurriendo, probablemente nos vamos a encontrar con más sorpresas de las que creemos, porque deben haber indicadores muy, muy malos en relación a eso. Ese sería un muy buen reconocimiento a la profesión. Pero otro argumento importante tiene que ver con el tema del poder. O sea, yo creo, por favor, no se olviden, si esto nadie lo va a regalar, nadie. Ni el reconocimiento, ni el código, ni nada. Aquí evidentemente hay, y eso es parte del contexto de los ciudadanos, o sea, la sociedad es así. Entonces, ustedes ya han estudiado el biopoder y otras cosas en su formación básica, y lo que significa el poder, la perspectiva de género en el análisis, la feminización de esta profesión. Si no es casualidad, el patriarcado desde el área médica es parte de las variaciones de... Ellos tienen el poder, lo han tenido siempre, cuestión de mirar la facultad nuestra, nomás como se llama, por todos los costados. O sea, entonces es como, no es porque sean médicos, sino son más variables. ¿Puedo agregar algo? Como que algo de lo que decía la profe Patti del reconocimiento es que me llamó mucho la atención a mí, no sé si escucharon esas cuadrillas que dijeron que iban a ver como para recordarle a la gente, como darle como instrucciones acerca de el uso de la mascarilla y las cosas de las cuarentenas, y yo dije, ¿quién es esta gente? ¿Por qué no usaron como profesionales de salud? Es como, eran gente que ni siquiera decían qué eran, como que estaba como diciéndole a la gente, no sabían si tenían capacitación ni nada, solo decían que eran, no me acuerdo, ni siquiera dijeron como profesionales, como de qué, como, y yo decía como, ¿y por qué no hay alguien que sea capacitado como realmente para hacer ese tipo de tarea, que es como enseñarle a la gente, prevenir, educar? Y no sé, lo encontré horrible. Yo dije como otra razón más para gastar plata, como el ¿cómo se llama? El hospital ese que hubo ahí en Huachuraba. Otra razón más como para gastar plata así. Y lo último que quería agregar, que lo que hablamos también como en el grupo de nuestro grupo, que era sobre que hay tantas profesiones precarizadas como aparte de las que se mencionan antes, como los auxiliares de distintas carreras, no solo enfermería, que sentía yo que es súper bueno. Encima, aparte de ser como precarizadas laboralmente, tampoco tienen gremios fuertes, a diferencia de medicina, que tiene un gremio fuerte y no está, comillas, tan precarizado como las otras profesiones. Entonces, sería bueno que en vez de haber tanta como pelea de ego y de todo eso, que nos uniéramos, porque en el fondo todos estamos pidiendo mejores condiciones en todos los aspectos. Entonces, sería como aumentar esta fuerza de gremio. Eso. Sí, yo lo último que quería mencionar era como en ese mismo sentido, en honor a la hora, pero también quería dejar una pregunta porque no me quería ir sin esa pregunta. Yo creo que igual es importante para poder cerrarlo. Y es que todo el rato acá, lo importante de esta instancia, por ejemplo, que es importante, por ejemplo, juntarnos con otros gremios, conversar sobre estas cosas, y sin duda esta actividad, eso de alguna forma, pero ¿qué seguimos haciendo nosotros al final? ¿Qué seguimos haciendo nosotros como estudiantes? ¿Qué seguimos haciendo nosotros como docentes, como representantes de la federación, como, no sé, las profes que son parte de un núcleo dentro del mismo departamento, nosotros como centro de estudiantes? ¿Qué hacemos al final? ¿Qué hacemos para poder seguir haciendo este tipo de cosas? ¿Qué tenemos? Hacemos nuevas jornadas, nos juntamos a discutir sobre otras cosas diferentes, no sé, intentamos hablar con la gente que realmente toma las decisiones, no sé, a mí como que ahí se me corta un poco y me aterriza un poco en el saber como qué hay que hacer realmente, cómo seguimos al final, porque se sabe que hay que seguir, pero ¿cómo? No sé si... Ale, ¿puedo tomarme la palabra? Por supuesto. Es que para esa misma pregunta y esa misma reflexión es que se hace esta jornada, para que veamos qué estamos haciendo y nos cuestionemos como, ¿estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada? Para que veamos también que hay instituciones que están trabajando, que están haciendo cosas,
pero ¿nos estamos acercando a ellas para decirles qué nos preocupa o para exigir ciertas cosas? ¿Estamos dando a conocer nuestra postura? Entonces, esa igual es la gracia, que podamos discutirlo, porque claro, quizás directamente no vamos a poder ir todos a hablar con el colegio de enfermeras o con una mesa social, pero sí tu representante, y para eso están también. Y algo que yo le digo mucho, por lo menos en la federación a la que yo represento, es exijan, fiscalicen, supervisen, háganlo. Todos aquí tienen el contacto y háganlo realmente. Si ustedes tienen una inquietud, mi deber es trabajar hasta que pueda saciar esa inquietud. Entonces, al final, tomémonos un poquito de ese rol también que tenemos, porque al final todos somos base, pero también podemos exigir cosas. Y yo creo que lo más importante es que ahora sé que cada una de las personas que asistieron hoy aquí tienen la inquietud de que algo tenemos que hacer y algo vamos a lograr. Entonces, por lo menos de nuestro nivel como estudiantes, es lo importante que se haya generado una discusión. Y a la vez, esta discusión de esta paralización llevó también a otras cosas, a otras reuniones con otros gremios, otras discusiones, y esto se va a poder elevar y nosotros vamos a poder sintetizar todo lo que dijeron también y poder elevarlo, poder discutirlo ya a otros niveles. Entonces yo creo que de mi parte, agradecida porque lo hayan llevado de esta manera a cabo el centro estudiante y también recalcarle eso, exijan, cuestiónense, aleguen, tienen voz y la idea de esta mesa por lo menos es que se pueda contemplar eso. Por ejemplo, yo me llevo la idea del trabajo interdisciplinario con las agrupaciones de los TENS, es algo que hemos estado hablando mucho y también es algo para la reflexión. Queremos trabajar con ellos, van a querer trabajar con nosotros. Yo ya hice un primer acercamiento con la académica que lo gestiona a nivel nacional. Sin querer queriendo, tuve contacto con ella y ella quería participar de un curso y yo le dije, ya, pero si quiere trabajar conmigo, yo le dejo participar del curso. Y ahí tuvimos un trueque, entonces siento que es importante escuchar todas estas cosas para saber qué hacer. Entonces, a veces una persona que te escucha se lleva la idea y hace estas cosas. Más allá como centro de estudiantes, dar las instancias. Lo que están haciendo ahora es maravilloso. Dar las instancias, que nosotros mismos busquemos autoeducarnos. Porque, por ejemplo, cuando pasó el tema con los matrones y fue este boom, yo estaba muy feliz porque yo decía así como, ¿y la escuela cuándo nos va a enseñar? Y después estaba la profe Patti y nos hizo una presentación maravillosa y todo así, extasiados con el tema. Al final nos interesa, queremos saber de eso, pero también podemos autoeducarnos y autogenerar estas instancias para cuestionarnos. Entonces yo creo que para el nivel de escuela y como estudiante también, eso principalmente, ya más allá si podemos fortalecer más el rol político que tenemos dentro de la escuela y de la carrera de enfermería en la Universidad de Chile, podemos hacerlo, pero aún así, conversando con las profes el otro día, en comparación con otras universidades, vamos años luz de lo que es tener un rol político, porque en otras universidades no se habla, por ejemplo, de 5 roles, se habla de 4. Y nosotros tenemos el rol político de la enfermería, entonces hay que adueñarnos igual de eso y llevarlo. Y también que todo esto, que era algo que hablábamos también, no se queda aquí. ¿Cómo llegamos a la sociedad? Para también que ellos nos vean y que no quede entre enfermeros, porque al final nosotros nos hablamos entre nosotros y de qué manera sacamos la información. Entonces, eso es mi reflexión y más que nada agradecerles por participar. Es muy lindo ver cómo estas cosas que nacen de una idea, de un grupito, se vean de esta manera. Ahora mismo estaba viendo el grupo y están en Concepción 5 universidades teniendo discusiones con sus académicos y los estudiantes con mucha gente conversando y eso es lo mismo que se va a dar el día sábado. Entonces yo me voy muy feliz, muy contenta y le agradezco mucho la instancia y que me hayan invitado, obviamente. Oye, yo quisiera agregar muy cortito en relación a la inquietud que tenía la pregunta de Alejandro. Yo creo que aquí lo que hay que seguir haciendo es comunidad. Somos una comunidad, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos comunes compartidos. El espacio, el tiempo, la identidad, la pertenencia, ¿no es cierto? Toda la cosa emocional compartida. Y eso yo creo que, Alejandro, lo que hay que seguir haciendo. O sea, seguir haciendo comunidad, ser comunidad. Cada persona que integra grupos, agrupaciones, muchas, varias, está haciendo comunidad, está haciendo puentes entre unas agrupaciones y otras, entre unos espacios y otros. Y eso finalmente es la transformación y la evolución que va en aumento. Entonces yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es eso, seguir haciendo comunidad, siendo cada uno de nosotros un puente entre y muchos otros espacios.
Eso pienso yo. Y agradecerle, ha sido muy lindo, de verdad enriquecedor, se pasaron igual. Una cosita, tú tiraste una pregunta cuando empezamos esto, no sé si la contestaron o no, pero la que es la enfermera que tiene ostenta el cargo de enfermera nacional, que depende en la subsecretaría de redes asistenciales, Ana María San Martín, quien, según información recibida desde el Colegio de Enfermeras, habría salido de su cargo y estaría volviendo al programa VIH-Sida, donde lo lideró durante muchos años. Y estarían en la reunión que había tenido el Colegio de Enfermera con el ministro. El ministro había pedido que una terna para poder nombrar una nueva profesional, hecho que no sabemos si ha ocurrido o no, o sea, lo cual es muy lamentable porque lamentablemente esas cosas, mientras estén escondidas entre cuatro paredes y no se conozcan, es muy difícil. O sea, Chile efectivamente es un país que no tiene una figura de enfermería como con la fortaleza que uno quisiera que tuviera. Ha sido muy difícil el cargo para Ana María y entonces no sé cómo estamos en este momento en esos niveles. Hay muchas enfermeras trabajando dentro del Ministerio de Salud más que nunca. Hay muchas en muchos puestos de dirección. Yo no las veo en muchos cargos de jerarquía que no veíamos antes, que es una manera también de ir ejerciendo los liderazgos. La encargada de epidemiología hoy día pasó a ser la jefa de la división, es enfermera, la jefa de gabinete era enfermera, o sea, digo, en algunos puestos hay, ¿no? Pero aquí, y yo en eso recojo lo de la Flora, esto de que hay una discusión que está fuera de la institucionalidad, que tiene que ver con la comunidad de enfermería, que me parece que es muy relevante. Digo en términos de los reconocimientos también, ¿no? Cuando uno dice, ¿dónde estamos las enfermeras y en qué lugares y puestos? Y en realidad esos lugares se han ganado con mucha dedicación, muchas de ellas con largas carreras calladitas, han llegado a los cargos que han estado, así que no, es bien, y por eso digo que hay que hacer mucho diagnóstico también de lo que está pasando con enfermería. Lo que pasa es que las enfermeras se identifican por lo simbólico, pues entonces es el vestido azul, pantalón, qué sé yo, en el hospital, y la enfermera en la atención primaria, pero el resto de las enfermeras que estamos en otros espacios nunca nos identifican probablemente como tales, ¿no? A no ser que uno campanee y diga que es enfermera. Eso en términos de la visibilización, en los liderazgos, los armar equipos de trabajo interdisciplinarios. Eso para que no quedaran preguntas volando, ya que habían preguntado. Pucha, Pati, pero me dejaste preocupada ahora, pues me voy a poner a investigar. Pero investiga, por favor, si yo no he logrado toda la información que he logrado recoger. Pero es que sabe que... La Rocío sabe más, ¿viste? Porque ella estaba con... Es que yo mañana tengo reunión con mi colegio, entonces podría preguntar sutilmente. Sí. No, que sí. Nada de sutilezas, hay que preguntar. Hay que preguntarlo derechamente. Nosotros quisiéramos saber qué pasa con Ana María San Martín, que nos dijeron que había sido vuelta a su programa. Ella es una profesional, la Ana María es una profesional de carrera en el Ministerio de Salud, es titular, lleva no sé cuántos miles de años, y ella ha estado siempre en los temas de VIH-Sida, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar con ella. Hay otro motivo para movilización, y esa puede ser una gran movilización, porque ese fue un espacio ganado recién el año pasado. Hay que ver qué fue decreto, muéstrenlo, queremos verlo. Sí, pero oye, lo que de verdad falta es que efectivamente, Rocío decía recién está empezando el gremio de nuevo, porque hay momentos en la historia que sí ha estado muy sólido y hay mucha organización. Yo creo que hay demasiado ruido, pero hay muchas divisiones, como es el juego social de las organizaciones. Eso ha sido históricamente igual, o sea, no es porque seamos enfermeras, o sea, hay cuotas de poder. Por eso digo yo, es importante tener claridad ahí,
y yo creo que los debates que se están dando hoy día, yo creo que son los más importantes, y la pelea nuestra, de verdad, va a ser el código sanitario, o sea, yo en este rato. Y yo creo que lo otro también, ¿no? Pero es más secundario, porque que es parte... Pero yo creo que las estrategias hay que aprobarlas, y el problema es que mientras el colegio y no sean democráticas las instituciones, es muy difícil los acuerdos, porque cada una pelea su espacio, pues, o su grupo de interés. Mira que ahora hay dos sociedades científicas de atención primaria, y le pusieron, cuando las enfermeras de atención primaria podían haber puesto toda la energía y irrumpir con la más grande de las asociaciones desde el conocimiento. Bueno, así hay como 13 redes, no, como 20 redes, no sé cuántas sociedades científicas, agrupaciones, es muy variado. Bueno, pero los jóvenes tienen la fuerza, la energía, ellos tienen que seguir adelante y nosotros vamos detrás también. Exactamente. Ya. ¿Cuándo hay que marchar? Estamos en Cuando hay que pandemia, marchar el profe. 18, 18 de señora. octubre, pues, profe. ¿Quiere que ir a la Plaza de Dignidad? El domingo. Domingo. El viernes también. Próximo domingo. Bueno. A mí me tiene cuevada la pandemia, no puedo salir mucho, no debo contagiarme, no me puedo enfermar, esa es la verdad. Pero vas a ir a votar. Sí, ya me compré, tengo la careta y tengo mi mascarita y todo para ir. Por favor, que te llevo un traje de astronauta. No, para que sí, eso es una medida exagerada. No, sí. Tampoco hay que disfrazarse. Ya, muchachos, ha sido un placer, queridas colegas. Sí. Un placer igualmente. Agradecerle su participación. Profe, gracias a los compañeros también, muchas gracias por haberse quedado este rato compartiendo en este conversatorio. Igual queda la grabación que la vamos a subir, vamos a avisar dónde vamos a mandar el link y también como los apuntitos que hayamos tomado de cada grupo. De verdad, gracias, muchas gracias por la participación. Fue excelente, de verdad. Esperamos que todas estas cosas le hagan sentido, como decían los profes, para empezar a empoderarnos de nuestra carrera de una vez por todas y empezar y seguir creciendo como tal. Recuerden que hay votación para el nuevo centro de estudiantes de todas maneras, entre hoy día y mañana, para que no lo olviden, por favor. Y mañana tenemos actividades de paro también, por eso en el centro, y el día sábado actividad a nivel El día nacional. de La actividad nacional nacional. tienen que ir, va a estar muy buena. Muy buena. Así que vamos a estar bajando toda la información que nos llegue. Para que conozcan otras ciudades. También. Mira, hay un comentario que dice... Y sabemos qué pasa en Magallanes. Buena, de primera fuente. Bueno, ¿nos vamos? Sí, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Chao. Chao. Yo no sé, Chao. Chao, chao. Recuerden mañana. Chao. Chao, muchas gracias. Uy, ¿cómo se sale? Cortar Profe, abajo. abajo.